Muy buenas a todos, hoy os presento el nuevo trípode que Falcam ha lanzado al mercado, Falcam TreeRoot Quick Lock. Trípode de viaje que aporta varios conceptos muy novedosos, con unas calidades, vais a ver, brutales. Y por supuesto os voy a ir desgranando todas sus características principales, los pros, los contras y cosas que posiblemente no se comenten en otras reviews. Así que os recomiendo, evidentemente, que os quedéis hasta el final y, por supuesto, que no dejéis de darle al like y suscribiros, porque ya sabéis que no es fácil encontrar reviews en YouTube que sean tan completas como se hacen siempre en este canal y, sobre todo, sinceras. Nos encontramos ante un trípode de viaje que obviamente bebe del diseño, es innegable, como ha sido el caso de otros estos últimos años del Peak Design. Sin embargo, aquí no vamos a tener unas secciones triangulares, sino una mezcla de secciones tubulares que luego se encajan en una estructura, en un armazón que sí es triangular. Aquí Falcam indica que esto proporciona lo mejor de ambos mundos, ya que para la estabilidad y para la distribución de las cargas, las secciones tubulares serían las más idóneas, pero luego al poder encajarse dentro de ese armazón triangular, pues tenemos un trípode que a nivel de diseño queda perfectamente plegado y recogido, siendo verdaderamente fácil de transportar. Los materiales, nada más tenerlo en la mano, notas que son de calidad, como otros productos que también ha desarrollado anteriormente Falcam, que por cierto no hay que confundir con Ulanzi, aunque puedan tener colaboraciones o cosas en una misma página. Yo les he consultado porque tenía esa misma duda y me han dicho que no y que quieren dejar muy claro que son una compañía, una división totalmente independiente de Ulanzi. Está construido con una mezcla de aluminio y fibra de carbono M40, que se indica confiere hasta un 60% más de rigidez que otros trípodes que montan la habitual fibra de carbono T300. Sobre esto no puedo opinar nada más, que se nota y se palpa que los materiales son de calidad. Ya lo de medir la rigidez es algo que está fuera de mis manos. El trípode viene con una columna central, de las cuales yo personalmente no soy muy partidario, porque cuando quieres integrar primeros planos y vas con prisa y poner el trípode a ras de suelo, a veces es un poco tedioso empezar a desmontarlas. Si bien este no es para nada el caso, como ahora os voy a comentar, ya que nunca había visto un sistema tan rápido para liberar la columna central como el que incorpora este nuevo trípode. No obstante, antes de que empecemos a hablar de eso, quiero resaltar que con la columna extendida el trípode alcanza unos nada desdeñables 155 centímetros. Como referencia, yo mido 1,80 y pocas veces recuerdo haber puesto el trípode tan alto, solo en esos casos en los cuales pues necesitas a lo mejor salvar una valla que sea alta, un muro, algo de ese tipo, bueno, cosa que con otros trípodes de viaje no siempre se puede hacer. En cuanto a la columna replegada, se queda en 130 centímetros y a ras de suelo podemos dejarlo aproximadamente en 17 centímetros. Y sobre lo que os comentaba de la columna central, aquí Falcam pues ha ideado un sistema que es increíblemente ingenioso, además de efectivo. Cuando lo vi, hay que decir que sí que me extrañó el diseño, pero una vez que lo pruebas te das cuenta que es increíblemente efectivo. Es el primer trípode en el que no me molesta para nada esa columna central. Os aseguro que es un auténtico abrir y cerrar de ojos. En un momento puedes retirar la sección larga para poder poner el trípode, si queréis, a ras de suelo, o intercambiar el tramo superior, que es el que incluye la rótula de Falcam, por el accesorio opcional, el accesorio que nos permite montar otra rótula u otra base niveladora que sea de nuestra elección. Para ello tan solo tenemos que accionar un pequeño seguro que hay que levantar y luego apretar un resorte, una pequeña palanca, y ya tenemos la sección desmontada. Para colocarla, tan fácil como hacerlo a la inversa. Conectamos de nuevo los dos tramos, enganchamos la abrazadera metálica y apretamos abajo. Ya os digo que no se tarda nada de nada. Por supuesto, este mecanismo también permite que los que quieran colocar la cámara invertida para dejarla completamente a ras de suelo puedan hacerlo también de forma sencilla. Solo hay que desenroscar el gancho inferior, que ya se incluye y que nos permite además colgar cualquier contrapeso o mochila, pues para darle más estabilidad, por ejemplo si hay mucho viento. Y luego, una vez que hemos quitado el gancho, sacamos la columna central y la ponemos del revés. Si además tenéis algún anillo tipo Atoll para poder ver la cámara en la dirección correcta, pues ya perfecto.
En cuanto a las secciones, se trata de un trípode de 4 secciones, es decir, tiene 3 roscas que en este caso tienen también un diseño especial que permite liberarlas solo con 1/3 de giro. Es muy importante recalcar que aquí han optado por un diseño que también es algo novedoso y que permite esa apertura y cierre tan rápidos, no afectando además esto a la posibilidad de desmontar las secciones para poder limpiarlas posteriormente. Podemos hacerlo, tan solo hay que aflojar la rosca y liberarla de una arandela de plástico superior que es la que asegura el cierre cuando encajan las dos piezas, una contra la otra. Aquí sí que debo decir que es cierto que es rapidísimo, la verdad es que se despliega y se pliega muy rápido y también es bastante fácil desmontarlo para la limpieza, pero habrá que ver cómo resisten el paso del tiempo esas roscas, ese nuevo sistema con respecto a las roscas tradicionales. Eso sí, hay que decir que es un puntazo que Falcon incluya un set de repuesto con 9 arandelas de esas roscas, algo que no es para nada habitual, ya que en otros trípodes si pierdes o se te rompe ese trocito de plástico pequeñito que va dentro de las secciones cuando las desmontas, bueno, pues te toca buscar repuestos y no todas las marcas lo proporcionan. Aquí Falcon también me ha indicado que se lo pregunté, que sí, que tendrán repuestos preparados, por si aparte de esas 9 roscas necesitáis más, tendrán repuestos que se podrán comprar sin problema. En los extremos de las patas encontraremos otra cosa que también me ha gustado y son unos pies de goma que al quitarlos pues dejan a la vista las picas que son ideales para hielo, suelo con arbustos, arroyos, etc. Personalmente yo creo que es un acierto, ya que en muchos otros trípodes los pies, los típicos tacos que se enroscan de goma y que los tienes que quitar para luego enroscar las picas de metal, bueno, pues puedes perderlas por accidente. En los trípodes, a medida que los manipulas, se puede ir aflojando y más de uno a mí se me ha quedado en el fondo de la playa, en la arena, en un arroyo, así que, bueno, en este caso os aseguro que eso no os va a pasar, no los vais a perder por accidente porque están bastante duros, vais a tener que presionar un poquito el taco de goma para poder quitarlos cuando queráis y ya así poder utilizar las picas cuando lo necesitéis. En cuanto a la rótula que se incluye, debo decir que funciona muy bien. Introduce un novedoso sistema de cierre que es lo más rápido que he visto nunca y que además es compatible tanto con las placas de liberación F38 de Falcon, que se incluye una por cierto, como con la mayor parte de placas o agarres mordazas Arca Swiss. De hecho, yo todos los soportes que he probado y que tengo por casa, plaquitas, platos en L, los anillos tipo Atoll, todos han sido compatibles, aunque algún caso habrá seguro de alguna que no lo sea, pero dicen que esta rótula será compatible con el 90% de todos los sistemas Arca Swiss que se puedan encontrar. Por supuesto, también vamos a encontrar un cierre para poder hacer el paneo horizontal, pues para las panorámicas, con un pero que ahora os comentaré que debéis conocer. También hay un nivel de burbuja integrado, como es normal, en la parte superior y evidentemente también hay una palanca para liberar, en este caso, la rótula de bola y así pues poder cambiar la posición de la misma, además de un dial que nos permite ajustar con precisión la resistencia de la fricción para que vaya o más suelta o más dura, porque dependiendo de la lente que montéis y cómo queráis trabajar de ágiles, etcétera, bueno, hay gente que prefiere que la fricción sea flojita y otros que esté pues bastante más dura. La rótula, la verdad es que me ha gustado, tiene practicados, de hecho también varios rebajes por si montamos algún riel o lo que sea y nos despistamos, que no se nos deslice por accidente. En general es una gozada usarla y hace además que el trípode sea más compacto. Si bien hay que decir que para los que hacemos panorámicas de varias filas con picados o grandes contrapicados, bueno, pues si inclinamos la rótula ahí no nos vale para esas panorámicas. De esto ya os hablé en el vídeo que os dejo en la tarjetita. Cuando hacemos panorámicas de varias filas, ahí necesitamos contar sí o sí con una base niveladora que tengamos debajo para poder asegurar el plano horizontal. Así que bueno, si este no es vuestro caso, os sería indiferente. No obstante, si no sabéis de lo que os estoy hablando, pues como digo, pasad luego por el enlace que os dejo en la descripción del vídeo, que os va a quedar completamente claro. Y ya para ir acabando, últimas cosas que comentar. En los laterales del trípode, además de la palometa para fijar o soltar la columna central,
También vamos a encontrar dos puertos de extensión para accesorios, uno de ellos la típica rosca 1.4 para brazos articulados y también una exclusiva de Falcon para su brazo F22, que agradezco que me lo hayan enviado porque la verdad es una gozada lo bien que está hecho y lo rápido que se coloca gracias a ese sistema de mini arca suisse con el que está concebido, en vez pues de tener que ir enroscando el típico brazo mágico como es lo habitual, que además pues es bastante más lento y que como se te suelte un poquito pues ya la has liado. Y por supuesto no podía olvidarme en cuanto a los pesos y la capacidad soportada. El trípode, si contamos la rótula de serie, tiene un peso de 1,5 kilogramos. Si bien, si quitamos ese tramo superior con la rótula para poner luego nosotros nuestra base niveladora u otra rótula que queramos, el peso sería de 1230 gramos. Al menos eso es lo que ha dicho la báscula de mi casa. A eso habría que sumar, evidentemente, la base niveladora que pusierais, la rótula y también ese pequeño accesorio de Falcon Extra para poder montar las rótulas de terceros. El trípode, por cierto, también se puede comprar sin ningún problema sin la rótula, ya que la rótula realmente es otro accesorio que podemos escoger. Por lo que respecta a la capacidad de carga, Falcon declara que las patas tal cual son capaces de aguantar hasta 50 kilogramos gracias a sus materiales, si bien hay que aclarar que esta capacidad va descendiendo en función de si extendemos o no la columna central. Y muy importante, la rótula de serie tiene una capacidad de carga que es ya más limitada, aproximadamente 5 kilogramos, además de que ya sabéis que estos pesos son siempre en condiciones ideales. Yo os recomiendo, y lo digo siempre, que seáis conservadores y que no os acerquéis nunca, ni mucho menos, a los pesos máximos soportados. Y hablando de precios, ahora mismo solo tengo la referencia internacional, alrededor de los $300 sin la rótula y 399 con ella. Desconozco cuál será el precio final en España, si bien lo tendréis disponible como el resto de productos de Falcon, tanto en Amazon.es como en el distribuidor oficial en España, Fototecnica Import. En cuanto estén disponibles en uno u otro lado, os añadiré, por supuesto, abajo los enlaces oficiales. Como conclusiones, solo puedo deciros que a mí el trípode la verdad es que me ha encantado. Creo que la construcción, la columna central, el manejo en sí y el diseño son una pasada. Además, pese a ser un trípode catalogado como de viaje, tiene la suficiente altura para cualquier situación que a mí se me ocurra y es muy estable, no tendría problema alguno, os lo aseguro, en utilizarlo para montar el Benro Polaris o, como ya hice en Asturias, para poder poner el MSM Nomad y traquear incluso con una lente pesada como es el Sigma 2845. Si bien aquí sí que hay que decir que en más de un caso sí que utilizaría mi propia rótula, tanto por la limitación de pesos soportados de la rótula que se incluye, que no es lo que más me preocupa, sino sobre todo, eso sí que es muy importante, por las panorámicas multifila o con inclinación, casos en los que ya he comentado que se necesita sí o sí una base niveladora, algo imprescindible por lo menos para mí. Y finalmente, otras dos cosas a considerar. La primera de ellas, también os lo he comentado, sobre los cierres de las secciones. Hay que decir que son muy rápidos en el manejo. En toda la operativa se incluyen de serie varias arandelas de plástico de repuesto, pero habrá que ver cómo resisten el paso del tiempo. Y la segunda, y que es muy importante y conveniente destacar, y por la que les pregunté de hecho expresamente a Falcon, es que el trípode no se aconseja para su uso en agua salada, al menos es lo que me indicaron. Sí que es cierto que gracias a esas arandelas que he citado, se publicita que aportan un sellado, una protección contra polvo, arena, etc. Pero ojo, no se recomienda el uso del trípode directamente en agua salada. Tenedlo en cuenta porque si sois ahí de meteros en costa, pues este trípode no sería para vosotros, pero para montaña, ciudad y resto de usos, pues lo veo una pasada. También hay que decir, ojo, importante, que no todos los trípodes están preparados para agua salada. Otra cosa es que no nos enteremos y mucho los metamos. Pero bueno, en este caso yo tengo que ser sincero, les pregunté por ello y hay que decir y aclarar que que este trípode no está recomendado para introducirlo en agua salada en el mar. Y por cierto, que si queréis que haga también una comparativa con otros trípodes ligeros que tengo, como el Artise CS50C o el Ulanzi 0Y, pues dejádmelo en los comentarios y más adelante es posible que intente hacer una review con 3 o 4 modelos diferentes.
Y nada más, con eso llegamos al final de esta review. Como veis, de nuevo, una opinión creo que totalmente completa, fundamentada y cubriendo todos los aspectos necesarios, tocando cosas pues que generalmente creo que en otras reviews a veces se pasan por alto. Así que si queréis, como siempre os digo, apoyarme para que continúe con ese trabajo de poder ofreceros opiniones desarrolladas y sinceras y que os permitan, importante, saber si algo es o no para vosotros, pues no olvidéis dejaos un fuerte like, un comentario y por supuesto suscribiros, que ya nos vamos a ir aproximando a ese umbral deseado de los 100.000 suscriptores, así que es totalmente gratuito, me apoyáis mucho con ello, no lo dejéis, suscribíos y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Muchas gracias, cuidaos mucho y hasta la próxima.